Hay varios episodios en los que Jesús confrontó la fidelidad de sus discípulos. Por ejemplo, en Cafarnaún y en Cesarea de Filipo, San Lucas describe cómo después del banquete en casa de Simón, el maestro se quedó a solas con los discípulos. Dice el evangelista que Jesús estaba orando en un lugar retirado y sus discípulos se encontraban con él. Oración de Jesús. El tercer evangelio remarca esa faceta del Señor. Antes de llamar a los apóstoles, pasó la noche en oración. Antes de la transfiguración, estaba haciendo oración. Antes de los milagros, miraba al cielo y hablaba con el Señor. En este pasaje que vamos a considerar, los otros evangelistas no lo consideran en ese contexto de la plegaria. Estaba haciendo oración a solas. Aprended de mí, había dicho el maestro. También ahora nos lo dice. Aprended de mí, a ser almas de oración. Benedicto XVI explicaba cómo, ante todo, hay que cuidar la relación personal con Dios, con ese Dios que se nos manifestó en Jesucristo. Y concluía que la pastoral tiene como misión fundamental enseñar a orar y aprenderlo personalmente cada vez más. Por eso estamos aquí delante del Señor en el sagrario haciendo oración. San José María en esta misma línea enseñaba a sus hijos espirituales para la formación de la juventud. Si no hacéis de los chicos hombres de oración, habéis perdido el tiempo. Es una primera idea, ¿no?, con la que nos quedamos sobre la importancia de orar y perseverar en la oración. El relato de Lucas continúa con una especie de encuesta. Les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. La respuesta es continuación del episodio de la casa de Simón el fariseo, donde la gente piensa que están hablando con un gran profeta, quizá el mismo Elías, al que esperaban como precursor del Mesías, del Cristo. Otros, como el mismo Herodes, pensaban que era Juan Bautista, al que él había matado, decapitado, y que entonces que había resucitado. El caso es que era un personaje muy especial y no terminaban de caer en la cuenta de quién era, de qué había detrás de aquellas enseñanzas y de aquellas obras, de aquellos milagros. Pero la indagación de Jesús no termina ahí. Inmediatamente, de modo inesperado, les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Podemos tomar esas palabras como dirigidas a cada uno de nosotros, para ti. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién dices que soy yo? Benedicto XVI sugería que esta pregunta exige una relación más íntima, que se refiere a quienes lo conocen de primera mano. Esto es una alusión a esas religiones asiáticas en que hay como dos maneras de relacionarse con Dios, de primera mano y de segunda mano. Solo hay unos grandes gurúes que son los que ven a Dios de primera mano o hablan con Él, y el resto de la gente es de segunda mano. En cambio, enseña cómo en el monoteísmo judeo-cristiano todos podemos ser relacionados con el Señor de primera mano. Entonces, hay que conocerlo de primera mano, habiendo vivido con Él, habiendo entrado realmente en su vida personalísima, hasta convertirse en testigos de su oración, de su diálogo con el Padre. Lo que le pasó a Juan, a Santiago, a Pedro, verlo rezar, ¿no? Así es importante, dice Benedicto, que tampoco nosotros nos limitemos a la superficialidad de tantos que escucharon algo acerca de Él,
para quienes Jesucristo es un personaje cultural, como Mahatma Gandhi, Buda, personaje de la historia. Es importante que entremos en una relación personal para conocerlo realmente. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? También Juan Pablo II lo decía a los jóvenes, ¿no? Queridos jóvenes, preguntaos, ¿quién es Jesucristo para vosotros? Señor, ¿quién eres tú para mí? ¿Qué tanto marcas el sendero de mi vida? ¿Qué tanto te trato? ¿Qué tanto te busco? Y no solamente en tiempo de exámenes para una ayuda sobrenatural, una luz, las preguntas más duras, o para que me entre ese tema que me cuesta tanto, sino conocer tu vida para tenerla como modelo, buscar el diálogo contigo para escuchar tu voluntad. ¿Qué quieres, Jesús, de mí? De mi existencia completa y de mi lucha interior hoy, en este tiempo. ¿Qué me estás pidiendo? Y aunque me cueste, ¿cómo me vas a ayudar para que mi respuesta sea generosa, pronta? Entrar en relación con Jesús, como nos invita el Papa alemán, conocerlo realmente, exige comportarnos como buenos amigos suyos. Hay amigos que dicen que son amigos, pero de labios para afuera, porque después fallan, después no cumplen. No, todos tenemos historias, ¿no?, de falsas amistades. También tenemos, gracias a Dios, buenos recuerdos de gente muy fiel, muy leal, que te acompaña, que te cuida, que persevera, que te tiene paciencia. Bueno, pues con Jesús hay que ser esos buenos amigos, gente que persevera ahí en las duras y en las maduras, y que cumplen sus indicaciones, que se esfuerzan por ser fieles a sus exigencias. Como Pedro, que ante la pregunta estamos considerando, ¿y vosotros quién decís que soy yo?, respondió, el Mesías de Dios. Es toda una declaración, ¿no?, de haber caído en cuenta, de haber calado a fondo en la personalidad de Jesús, el ungido, el Mesías, el Cristo. Mesías significa eso, el Cristo, que es el ungido, o sea, el anunciado desde el Antiguo Testamento. En otro pasaje, en otro evangelista, el Señor le dice que eso es una revelación del Padre. Eso no se, haberse dado cuenta no es simplemente cuestión de inteligencia, sino de luz de Dios, un don del Señor. Y bueno, y ahí es donde le da el primado, donde le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que nos hace pensar en el Papa, en el amor al sucesor de Pedro, etcétera. Pero si continuamos en este relato, podemos llegar a otra consecuencia que es muy importante para nuestra vida, y es en ese seguimiento de Jesús, en ese ser buen amigo suyo, en ese imitarlo en la vida de oración, hasta dónde tenemos que llegar. ¿Qué tenemos que estar dispuestos a hacer para podernos considerar buenos amigos de Cristo? Y la amistad es ese acompañar en las buenas y en las malas, también a Jesucristo. En la tercera parte de esta escena, el Maestro enseña a los discípulos en qué consiste ese mesianismo. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y por los escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Aquí ya llegamos al núcleo de la predicación de Jesús, y es caer en la cuenta de que la encarnación de Cristo no es simplemente vida dulce, romántica, como a veces uno puede ver a Jesús como una especie de hippie, un hombre que va predicando el amor y la paz, ¿no?, y haciendo milagritos. Pero no, es que todo esto conlleva un mensaje integral que incluye este padecer, ser desechado, ser ejecutado, el signo de la cruz,
la señal de la cruz. Ayúdanos, Señor, a captar estas lecciones de tu amor y a comprender que el dolor, el sufrimiento, son el camino, forman parte de la identificación contigo. Entonces decía a todos, es como un mensaje muy importante para el cristiano de hoy y de todos los tiempos. ¿Cómo hacer para seguir a Jesús de cerca? Para poderse considerar amigo suyo. En estos días estamos considerando la posverdad, este tema de moda, la importancia que tienen las emociones, los sentimientos. Bueno, ¿cómo tienen que ser nuestros sentimientos en la amistad con el Señor? A lo que lleva la consideración de ese tema de actualidad, de la fuerza que ha tomado la sensibilidad humana, ¿no? Como parte de esa parte animal que tenemos, no es mala, forma parte de lo que somos. Esa que llega un momento en que quizá pueden mandar incluso más las emociones que la razón. Y que eso se nota hasta en decisiones políticas de las que no voy a hablar ahora. Pero sí que a veces uno se puede terminar zarandeado por las emociones. Y una persona puede no ir a clase porque perdió Brasil, por decir algo, ¿no? Porque le ha hecho tal daño, le ha afectado de tal manera un equipo de fútbol que haya perdido, que tenía una ilusión de un campeonato y es eliminado a las primeras de cambio. Bueno, eso le puede dañar el semestre. Hay gente que le hace tanto daño, ¿no? A otros que dicen, pues bueno, no pasa nada, tampoco he perdido. Se burlarán de mí mis amigos por haber escogido un equipo tan malo, pero salvo eso no pasa nada. Pero hay gente que en cambio las emociones les hacen muy duras pasadas. Todo esto lo digo para que entendamos lo que el Señor nos va a decir, que en nuestra vida interior, en el camino de nuestra vocación cristiana, tenemos que saber direccionar esas emociones, los sentimientos, al camino fuerte, a lo que la razón nos muestra, a lo que Jesús nos pide. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, y todos queremos venir en pos de Él, ¿verdad? ¿Qué hace falta, Señor, para venir en pos de ti? Si alguno quiere venir en pos de mí, primero, que se niegue a sí mismo. Segundo, que tome su cruz cada día. Tercero, que me siga. Estamos en una época en que se insiste mucho en la personalidad y es muy importante, y forma parte de esa formación que recibimos, desarrollar la propia personalidad en libertad. Pero a veces se habla tanto de esa autonomía y de ese desarrollo de la personalidad que a veces es como que haga lo que se le dé la gana, ¿no? Be free, ¿no? Pero bueno, esa libertad también hay que saberla encauzar, ¿no? Entonces el Señor dice, niéguese a sí mismo. Que es también, en el fondo, es decir, ordene toda su potencialidad, todo su proyecto, toda su vida, considera como un todo, ordénela a un fin que valga la pena, por el que valga la pena dar la vida. Hay gente que ordena toda su existencia a tener plata, o toda su existencia a placeres, no sé, los mafiosos, por decir algo. A los jóvenes hay que plantearles ideales altos. Hay un poeta que dice construir la casa en las estrellas. O sea, como no la casa en el aire de escalona, sino una casa, dice, que los fundamentos sean las estrellas. O sea, plantees cosas de largo alcance, de hondo calado. No una metica pequeñita de un salario, de un placer, sino ideales grandes. Por ejemplo, venir detrás de Cristo. Ese es un ideal grande. Quien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Es el camino para ser un buen cristiano, para tener una buena relación personal con Jesucristo, para hacer almas de oración. Tomar la cruz de cada día, negarse a sí mismo. Es un poco contracultural esto que está diciendo el Señor. Lo es con la sociedad de hoy, del siglo XXI, pero lo era hace 21 siglos. Ese tomar la cruz cotidiana no es hacer penitencias estrafalarias, escandalosas, ¿no? Tampoco es que sea malo hacer penitencias grandes, ¿no?
Pero para un cristiano normal, como debemos ser nosotros, que está en medio del mundo, que tiene un trabajo ordinario, un estudio, es más bien perseverar en cosas pequeñas. Por eso dice cada día. Porque puede ser posible que uno, como en Filipinas, se haga crucificar el Viernes Santo y padezca dolores tremendos por Jesús, pero luego hay que verlo que hace en vacaciones, ¿no? O sea, que uno puede tener una penitencia ostentosa un día y luego ser un pecador peor de los más llamativos. No, la penitencia que el Señor nos pide es cotidia, cada día. Perseverante, en cosas pequeñas, quizás no se da cuenta nadie, solo se da cuenta el Señor. San José María decía, sacrificarse en las cosas ordinarias y corrientes, en el trabajo intenso, constante y ordenado, sabiendo que el mejor espíritu de sacrificio es perseverar, la perseverancia en acabar con perfección la labor comenzada, cumplir el horario, un día y otro. No es tanto clavarse 20 horas antes de un examen sin dormir, que luego la memoria también falla, etcétera, sino desde el primer día un tiempo fijo. Caiga quien caiga, juegue quien juegue, no, un organizadito, va uno perseverando y llega el momento en que se recoge lo sembrado, no a última hora tratar de sacar de donde no hay el tiempo para lograrlo. En la puntualidad, llenando de minutos heroicos el día. Esa es una penitencia grande, saber prever que para llegar a tal sitio necesito un tiempo para desplazarme, que en el camino me pueden interrumpir. Algunos de ustedes son muy populares y entonces pues hay que también prever esos saludos de los admiradores, las admiradoras. En la puntualidad, llenando de minutos heroicos el día. En el cuidado de las cosas que tenemos y usamos. También es virtud de la pobreza y es una penitencia. Cuidar lo que usamos. En el afán de servicio que nos hace cumplir con exactitud los deberes más pequeños. La misma formación académica uno la puede tomar como una afirmación propia por ganarse una beca, por ocupar un sitio de honor, y es bueno, ojalá uno llegar lo más alto que pueda, pero también hay que pensar en primer lugar que es para servir. Yo quiero ser muy útil, muy prestigioso, para poder hacer más ayuda a los demás, para poder servir más. Y entonces por espíritu de servicio cumplo con exactitud los deberes más pequeños. Y en los detalles de caridad, para ser amable a todos, el camino de santidad en el mundo. Y dice una manera concreta de mostrar la lucha por vivir el espíritu de penitencia. Una sonrisa puede ser a veces la mejor muestra de nuestro espíritu de penitencia. Porque llevamos una pena muy grande, o porque aquel chistecito no nos gustó, y sin embargo reaccionamos, no de modo hipócrita, sino llevo la sonrisa, respondo de buena manera, aunque el cuerpo no acompañaría. Esa es una mortificación muy buena, sonreír, hacer la vida amable, agradable a los demás, aunque por dentro la procesión vaya distinta y difícil. Tiene espíritu de penitencia, concluye San José María, el que sabe vencerse todos los días, cotidia, el que quiera servirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día, ofreciendo al Señor sin espectáculo 1000 cosas pequeñas. Ese es el amor sacrificado que espera Dios de nosotros. Cristo nos invita a tomar la cruz, pero Él va por delante. Él la cargó primero. Como estamos considerando la escena de Jesús en Cesarea de Filipo, donde les ha preguntado qué dice la gente, qué piensa sobre Él, qué piensan ellos, para vosotros, ¿quién soy yo? San Pedro le responde el Mesías. Luego el Señor les dice en qué consiste ser Mesías, en padecer, y que el que lo quiera seguir tiene que padecer con Él. Pedro, que es un maestro para nosotros de hablar con Dios con sencillez, contando lo que nos pasa, reaccionando con naturalidad, y mete la pata muchas veces, ¿no? En este caso,
le dice, lejos de ti tal cosa, Señor, eso no te puede pasar. Y se entiende que es como por amor, no quiere ver padecer a quien tanto ama. Y entonces aquí la escena toma otro cariz, y es que Jesús se volvió y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, ¿no? El famoso va de retro, ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí una piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. El Señor en su cariño forma y exige. También es una manera de vivir el espíritu de penitencia. No podemos estar siempre tratando de quedar bien con la gente, hay que saber exigir. También es cariño la exigencia. Ponte detrás de mí. Es un diálogo muy fuerte. Hemos de pensar que muy poco tiempo antes Jesús mismo había hecho roca de su iglesia a Pedro. Y sin embargo ahora le llama a Satanás. Se ve que podía confiar en ellos para poder decirles las cosas con claridad. También esto es importante en la vida espiritual, tener esa sencillez y esa docilidad para que le puedan decir a uno las cosas claramente. No hacía falta andar con miramientos a la hora de corregir a los discípulos. Y este error de San Pedro acecha a todos los cristianos a lo largo de la historia. El intento de consensuar con el ambiente imperante, de atemperar las exigencias del Evangelio para no despertar descontentos. Una diplomacia que puede esconder cobardía y miedo a la cruz. Para redondear las enseñanzas de aquel día, Jesús se dirige a sus discípulos diciéndoles, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Es una frase muy redonda, que a muchas personas les ha servido incluso para ver allí una llamada divina. Entonces leía en estos días precisamente la historia de la vocación de un sacerdote. Contaba que cuando sentía que los acontecimientos de su vida lo habían llevado a plantearse la posible llamada de Dios, ¿qué esperaba Dios de él? Pues llevó el tema a la oración. Abrió un texto que hablaba de llamamiento y le pareció que la invitación a seguir a Jesús inmediatamente era un poco directa, muy violenta, podríamos decir. Se acobardó ante la llamada, reconocida con sinceridad años después, y no quiso afrontar con Dios directamente su respuesta, por lo cual, como estaba haciendo la oración, decidió cambiar de tema, cambiar de libro y buscó algo que no tuviera nada que ver con lo que estaba considerando. Y entonces cogió un misal que le apareció ante los ojos, ahí, pues cojamos el misal. Y puestos a escoger algo para la oración, miró el índice, misa de difuntos. Entonces, no sé, pensó quizá considerar la vida eterna, la escatología. Entonces cogió cualquier tema menos la vocación, la misa de difuntos. Y hete aquí que el evangelio que la liturgia proponía para la misa de difuntos era precisamente este que estamos considerando ahora. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Después de aquel masazo, ese buen hombre no se resistió más y comenzó el camino que le llevó a responder afirmativamente a la llamada divina. Salvar la vida o perderla. Aquí está en juego el punto clave de la existencia. Muchas personas entienden que la salvación consiste en gozar la existencia, vivir el momento, carpe diem, decían los latinos. Y razón no les falta. El problema es qué debemos entender por gozo, por salvación, por ganancia. No vaya a ser que uno gane un bien fútil que se desaparece en un momentico. Puede ser el prestigio, el dinero, los placeres, salud, dinero y amor, dice la canción, como los tres grandes. Hace muchos años un banco hacía como la tranquilidad de la vida, casa, carro y beca, para un obrero. El mismo Evangelio nos muestra casos de personas que optaron por ese camino, como el rico Epulón, como el joven rico, como Zaqueo, y no salvaron su vida, al menos
no iban en camino de salvarla. Vemos que en algunos casos quizá pudo darse la contrición. El verdadero gozo, la salvación, nos habla de una visión más amplia. Hemos de ver la vida con ojos de eternidad. Como dice el poeta del siglo de oro español, al final de la jornada, aquel que se salva sabe, el que no, no sabe nada. Que uno le puede condenar con un premio Nobel a cuestas, ¿no? Lo importante, y puede ser analfabeta y salvarse, y ese es el sabía, ¿no? Lo que hay que saber es lo importante. Al final de la jornada, aquel que se salva sabe, el que no, no sabe nada. Así lo expresa un cuento tradicional que San José María le gustaba evocar de esta manera. Recuerdo ahora aquel sueño de un escritor del siglo de oro castellano. Y entonces delante de él se abrían dos caminos. Es una historia muy tradicional, muy representada también en la pintura, que es un camino ancho y carretero. Quizá en alguno de ustedes, en algunas casas antiguas de los abuelos, había un cuadro, así como estaba el de yo vendía crédito, yo vendía contado, también estaba el camino fácil y el camino áspero, ¿no? Entonces el camino ancho y carretero, fácil, pródigo en ventas y mesones, y en otros lugares amenos y regalados. Y allí va la gente a caballo, en carrozas, entre músicas y risas, carcajadas locas. Se contempla una muchedumbre embriagada en un deleite aparente efímero y con grandes vestidos, porque aquella autopista termina en un precipicio sin fondo. Es la senda de los mundanos, de los eternos aburguesados, ostentan una alegría que en realidad no tienen, buscan insaciablemente toda clase de comodidades y de placeres. Les horroriza el dolor, la renuncia. No quieren saber nada de la cruz. Piensan que es cosa de locos, pero son ellos los dementes. Esclavos de la envidia, de la gula, de la sensualidad. Terminan pasando lo peor y tarde se dan cuenta de que han malbaratado por una bagatela insípida su felicidad terrena y eterna. Por eso es que Jesús aclara: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Ese es como el quid de la cuestión, de la vocación cristiana. El que no entiende esa paradoja no comprende a Cristo, no entiende a la Iglesia. Es un asunto que viene de lejos, ¿no? De las primeras vocaciones del Antiguo Testamento, Jeremías, Moisés. Volvamos al cuento de los dos caminos. Por una dirección distinta discurre en ese sueño otro sendero, tan estrecho y empinado que no es posible recorrerlo a lomo de caballería. No sé si a ustedes les gusta subir a la montaña, es un pasatiempo ahora poco común, pero muy divertido, muy exigente. Algunos lo hacen en bicicleta también, que es una manera de un sucedáneo de ese deporte. Pero es muy bonito, ¿no? Ver los paisajes desde arriba, respirar el aire puro, el olor de los árboles, de los eucaliptos, de la naturaleza, de la tierra mojada. Bueno, es una belleza, pero es exigente. La gente comodona o así, pues no, bueno, o los que les queda difícil ya por cuestiones físicas. Todos los que lo emprenden adelantan por su propio pie, quizá en zigzag, con rostro sereno, pisando abrojos, sorteando peñascos. En determinados puntos dejan a jirones sus vestidos y aún su carne. Puede ser que se tengan que caer. Pero al final les espera un vergel, la felicidad para siempre, el cielo. Es el camino de las almas santas, que se humillan, que por amor a Jesucristo se sacrifican gustosamente por los demás. La ruta de los que no temen ir cuesta arriba, cargando amorosamente con su cruz, por mucho que pese, porque saben que si el peso les hunde, podrán alzarse y continuar la ascensión. Cristo es la fuerza de estos caminantes. El camino regalado que termina en precipicio, el camino difícil que termina en el cielo. En eso consiste el misterio de la existencia humana. La clave de la felicidad está en el Señor. Pero seguirlo incluye la lógica del grano de trigo, otra parábola que enseña el Señor, que es una biografía, una imagen de su propia vida. Morir para vivir, morir para dar la vida. Por eso Jesús concluye: ¿de qué le servirá a un hombre
ganar el mundo entero si pierde su alma. En la biografía de Santo Tomás Moro, también llevada al cine, una película clásica, un poco antigua, Un hombre para la eternidad, hay una escena que a Father Nacho le gustaba mucho considerar, el primer sacerdote colombiano de la obra, en que viene un duque de un poblado por allá inglés, y entonces lo ve pasar en el momento del juicio con una condecoración, una medalla que le acaba de dar el rey por su fidelidad, por haber declarado en contra de Tomás Moro, que le hacía duque pues, de aquel pueblito. Y entonces Tomás Moro lo mira y le dice estas palabras: ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y le dice: el mundo entero, pero es educado. Porque perder el alma por el mundo entero, pero perder el alma por unas hectáreas. ¿O qué podrá dar para recobrarla? No hemos hecho nada para merecer nuestra vida, ha sido un don divino. Y la clave para hacerla rendir al máximo, esos ideales grandes que tienen que caracterizar a la juventud, es olvidarnos de nosotros mismos, dedicar ese regalo que Jesús nos hizo al servicio de los demás. Es la única manera de entender las palabras de Jesús, que dar es ganar, perder es encontrar. ¿Qué es lo que Él hizo al morir en la cruz? Entregó su cuerpo a la muerte y nos alcanzó la gloria de la resurrección. Es el sendero que lleva al cristiano a expresar, como dice Camino, qué hermoso es perder la vida por la vida, con B mayúscula. Quien no entiende esta vía merece escuchar el reproche que Jesús le hizo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Esto, cuando uno lo mira la traducción, Benedicto XVI también explica, él va de retro, significa ponte detrás de mí, o sea, haz cola, sígueme en ese camino que lleva a la cruz. No es va de retro, que es váyase de aquí, sino vente y sígueme para que veas cómo es la cosa. Eres para mí piedra de tropiezo porque tú piensas como los hombres y no como Dios. En la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, Benedicto XVI exponía a los jóvenes este ejemplo del servicio de Cristo y les animaba a preguntarse por su vocación cristiana, y podemos traerlo nosotros a nuestra oración ya para terminar. Es posible que en muchos de vosotros se haya despertado tímida o poderosamente una pregunta muy sencilla: ¿qué quiere Dios de mí? Lo podemos preguntar ahora en este rato de oración. ¿Cuál es tu designio, Señor, para mi vida? ¿Me llamas, Cristo, a seguirte más de cerca? ¿No podría yo gastar mi vida entera anunciando al mundo la grandeza de tu amor a través del sacerdocio, la vida consagrada, el matrimonio, el celibato apostólico? Y concluía: si ha surgido esa inquietud, dejaos llevar por el Señor, ofreceos como voluntarios al servicio de aquel que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Vuestra vida alcanzará una plenitud insospechada. Terminemos acudiendo a la Virgen Santísima, modelo de fidelidad a la llamada. Nuestra Madre, que perseveró al pie de la cruz, pero que también supo sufrir cada día con su Hijo por nuestra redención, nos alcanzará la gracia necesaria para vivir el itinerario que Jesús nos propone: negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de cada día y seguirlo.